Es un territorio gigantesco, pero está repleto de hielo y es súper hostil para la instalación humana. ¿Cómo nació esta obsesión de Donald Trump con Groenlandia? Te invitamos a explorar cuáles pueden ser los verdaderos motivos y hasta dónde podría ir en su búsqueda de controlar la isla más grande del mundo. Donald Trump sorprendió a todos al anunciar que estaba interesado en comprar Groenlandia. Así empezábamos este video que hicimos hace más de 6 años. Muchas cosas cambiaron en el mundo y en nuestro canal, pero otras parece que no tanto, como la obsesión de Donald Trump con Groenlandia. En aquel momento mostraba su interés de manera un poco más amigable. Ahora, en cambio, asegura que si no se queda con la isla por las buenas, lo va a hacer por las malas. Si tomamos un poco de distancia, es realmente muy extraño. Estados Unidos abre la posibilidad de invadir un territorio de un aliado que también es miembro de la OTAN. Recordemos que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca. Existen varias explicaciones posibles a esta fijación que parece tener Trump con Groenlandia, aunque muchas no nos satisfacen del todo. Antes de conocerlas, te queremos contar sobre CyberGhost VPN, el servicio que auspicia este video. Es una herramienta clave a la hora de proteger tu privacidad digital. Porque mientras navegas por internet puede que muchos quieran rastrear tus pasos o vigilar tu actividad. Está claro que utilizar el modo incógnito no es suficiente, sino que hay que recurrir a CyberGhost. Lo que hace es cifrar y redirigir tu tráfico a través de servidores seguros ubicados en más de 100 países distintos. Además tiene otra ventaja clave, desbloquea contenidos y juegos que tienen restricciones geográficas. Podrás disfrutar de los mejores catálogos de las plataformas más conocidas, incluso de aquellos contenidos que no están en tu país. El servicio funciona en todos los sistemas operativos y con una sola cuenta podrás proteger hasta 7 dispositivos distintos, así que podrás compartirlo con familiares o amigos. Para quienes deseen probar el servicio les dejamos la mejor oferta. Solo 2,03 euros al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un descuento del 83%. Te dejamos el enlace en este código QR y en la descripción del video. De regreso en Groenlandia, uno de los temas que se ha mencionado como motivación de Trump es la defensa y la seguridad. En Washington se ha planeado construir la llamada Cúpula Dorada, un escudo antimisiles gigantesco que proteja al país de eventuales ataques aéreos extranjeros. En este sentido, la ubicación de Groenlandia ayudaría a la instalación del equipamiento necesario para repeler incursiones de Rusia, China o cualquier otro adversario. En la misma línea, Trump cree que los daneses, que son los encargados de la seguridad de la isla, no han invertido lo suficiente y que en la actualidad no está bien protegida, sino expuesta. Es cierto que vive muy poca gente en el territorio, unas 56.000 personas, y que no es el mejor lugar para instalarse, pero al mismo tiempo es clave a nivel geopolítico. Si vemos el globo de esta manera, podremos darnos cuenta de que está en un punto neurálgico a la hora de pensar las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Europa. Los rusos cuentan con mayor experiencia y desarrollo en el Ártico. Tienen más buques rompehielos e instalaciones militares en el norte de su territorio, mientras que los miembros de la OTAN han quedado rezagados. Sin embargo, hay un punto que tira abajo todo el planteo. Es que Estados Unidos cuenta con una base aérea en Groenlandia. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó Pituffik en este punto del mapa. Es más, por los acuerdos firmados entre ambos países, Estados Unidos podría instalar bases en casi cualquier lugar del territorio groenlandés. Es decir, Washington no necesita tener la soberanía de la isla para aumentar la defensa propia. Por eso, este primer argumento queda rechazado. Otra posible explicación al planteo de Trump es el potencial de Groenlandia en cuanto a los recursos que posee. No es algo que impacte de un momento a otro, de hecho, desde Copenhague se subvenciona la economía de la isla, por lo que es más un costo que un beneficio. Pero es cierto que la isla está repleta de minerales valiosos, como tierras raras, uranio, hierro, aluminio, níquel, platino, tungsteno, titanio y cobre. Algunos de ellos son claves para la industria armamentística o para el desarrollo tecnológico, por lo que aumentarán su importancia de cara al futuro. Si bien está el potencial, no se explotan esos recursos por distintos motivos. Los locales prefirieron seguir con sus modos de vida tradicionales y que no se desarrollen esas industrias. Pero además no es nada fácil hacerlo. Por ejemplo, la capa de hielo en el interior de la isla llega a los 3 kilómetros y no hay caminos que unan a los distintos poblados. Es cierto que las perspectivas pueden ayudar. Con el cambio climático, la capa de hielo se reducirá y la isla tendrá un clima algo más agradable.
De hecho, el deshielo del Ártico avanza más rápido que en otras partes del mundo, y sus aguas se tornan navegables durante más meses cada año. Esto reduce las conexiones marítimas entre distintos puntos del hemisferio norte, y también hace que aumente la importancia de Groenlandia. Así y todo, hay otro tema por resolver a la hora de explotar los recursos, el demográfico. Para lograrlo es necesaria mucha mano de obra que hoy no está en Groenlandia. Sería necesario que llegaran decenas de miles de personas desde el extranjero. El discurso anti-inmigración es parte central de la actual administración de Trump, así que parece difícil que esa sea la apuesta. Por eso, el planteo de los recursos tampoco parece ser tan convincente, por lo menos en el corto o mediano plazo. Otra posible explicación de la avanzada de Trump no tiene que ver con el ámbito internacional, sino con el local. Es decir, su búsqueda no se explica en relación a lograr una ventaja hacia otros países, sino en la política doméstica, sobre todo de cara a un año de elecciones. A pesar de la imagen que intenta brindar hacia afuera, Trump tiene un escenario muy complicado puertas adentro. Sus niveles de aprobación son bajos. En las elecciones especiales del año pasado le fue mal y las perspectivas para las de este año son también malas. Por eso es posible pensar en que está buscando una solución a sus problemas de manera creativa. De alguna manera puede haber puntos de contacto con Venezuela. La intervención en Caracas en relación a los objetivos planteados fue un éxito. Luego de la captura de Maduro, Trump aceleró hacia Groenlandia, tal vez esperando sumar una nueva victoria fácil según sus cálculos. Pero hay varias diferencias. En principio, Venezuela era una dictadura que no reconocía ni siquiera los resultados de las elecciones. Había millones de venezolanos en el mundo que protestaban por el régimen, y un gran consenso sobre la falta de libertades en Caracas. En cambio, Groenlandia es un territorio democrático, autónomo e incluso aliado. No hay ninguna excusa que suene verosímil. Salvo esta, que obviamente no se basa en el derecho. A esto se agrega que, según varias encuestas, no es nada popular para los estadounidenses un avance hostil sobre Groenlandia. Según un relevamiento de la CNN, solo 1 de cada 4 está a favor de la iniciativa de Trump, por lo que tampoco ganaría popularidad con esta estrategia. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, nadie lo sabe del todo. Y con Trump es posible que las explicaciones convencionales no sirvan demasiado. Desde nuestro lado tratamos de esbozar una hipótesis y tiene que ver con la geografía. Trump, con su propuesta de MAGA, siempre prometió hacer Estados Unidos grande otra vez. Tal vez la búsqueda sea literalmente esa, sumar los más de 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene Groenlandia y convertir al país en el segundo más grande del mundo, con 11,7 millones de kilómetros cuadrados. Pero no se trata solo de una cuestión de tamaño, sino también de percepciones. Porque Groenlandia es grande, sí. A priori parecería tener una superficie comparable a la de África. Pero cuando ponemos ambos territorios juntos, vemos que el continente africano es 14 veces más grande. ¿Puede ser Trump una víctima de las distorsiones cartográficas? No lo sabemos, pero de ninguna manera nos animamos a negarlo. Es difícil saber qué pasará con esta iniciativa de Trump, que parece ir más en serio que otras veces. Los líderes groenlandeses y europeos apuestan a que pase el tiempo. Si sufre una derrota en las elecciones legislativas, quedará debilitado para los 2 años que le quedan de mandato. Y no necesariamente su sucesor tendrá el mismo ímpetu por esta tierra que queda tan pero tan al norte del mapa. Por último, queda pensar cómo sería el estatus de una eventual Groenlandia bajo tutela norteamericana. Podría convertirse en el estado 51 de la Unión, o un estado libre asociado, como Puerto Rico. O incluso se podría ensayar una independencia tutelada, como sucede con Palaos o Micronesia. ¿Qué futuro imaginás para la isla? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que te dejamos el enlace y este QR para que accedas a la mejor oferta de CyberGhost VPN. Tendrás mayor acceso a las plataformas, seguridad total y garantía de devolución de tu dinero. Hasta la próxima.